Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo eres? Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica en Bestinver. Me gustaría empezar, hemos visto estas últimas semanas una caída otra vez, en concreto en Renta Variable Española, prácticamente a niveles mínimos casi de marzo. ¿Por qué ha sucedido esto? Es verdad, hemos vuelto a tener pues, el rebrote un poco por todas partes, antes en España que en otros sitios, otra vez como antes, con más incidencias que en otros sitios, y tal y como hemos hablado en otra ocasión, el hecho de que tenemos una economía muy de servicios y particularmente muy dependiente, si se puede decir, del turismo, pues nos afecta también en mayor medida que otros sitios, ¿no? Entonces, fue digamos que una recaída del mercado a nivel global, realmente, y aquí se ha sentido pues en la misma medida en cuanto a escala respecto a los niveles mínimos donde habíamos estado, que nunca hemos podido salirnos tanto como otras economías y otros mercados, y estamos realmente, como dices, volviendo otra vez a ver niveles francamente bajos, ¿no? ¿Qué hace falta para que cambie esta percepción tan negativa que hay en mercados sobre el español en concreto, el ibérico en general? Pues yo diría que aparte aquellos factores, elementos que van a poder mejorar todo el sentimiento de cara a las economías y a los mercados a nivel global, sería vacuna, o sea, ese tipo de elementos más globales. En el caso de España yo añadiría el tema político y de presupuestario, con quien todavía estamos ahí tratando de encontrar una solución, como siendo un elemento base para que pues luego ya con los otros temas más globales y temas europeos, evidentemente, o sea, el Fondo de Recuperación, el backstop, digamos, de los bancos centrales, que desde luego están funcionando porque la bolsa española está sufriendo mucho, pero la renta fija no tanto, los spreads no se han ensanchado tanto. Hemos visto en 2012 con la crisis de los gobiernos, en fin, de la deuda, que los periféricos hemos ensanchado un montón, en España por encima de 600 puntos de spread y ahora estamos a 70. Evidentemente no tiene nada que ver una cosa con otra. Quizá en España la gran noticia del trimestre ha sido la fusión, ¿no? Bueno, fusión, no sé si fusión o compra de sí. CaixaBank, Bankia. ¿Qué te ha parecido a ti la operación? Bueno, yo creo que a mí, como al mercado en general, nos ha parecido bien. No solo en particular aquella fusión de aquellos dos bancos, ¿no? Sino que en general, pues el visto bueno para una operación, aunque sí es cierto que sea dentro de un mercado y no transfronteriza, ¿no? Pero ya es un paso hacia una consolidación, hacia algo que todos agentes de mercado estábamos un poco pidiendo que pasara, porque evidentemente es un sector muy dañado, muy afligido, ¿no? Como por un montón de cosas, a diferentes niveles de su balance y de su demostración de resultados, que, hombre, es algo que es muy bienvenido. Dicho de paso, ya está por debajo el precio de donde estaba cuando se supo la noticia, ¿no? Así que vosotros habéis tomado, que habéis hecho en el sector, habéis tomado posiciones, se está hablando de que habría nuevos movimientos o podría haber nuevos movimientos, no sé si estáis jugando esa baza de la concentración adicional. Mira, te contesto de otra forma, que es que en nuestra decisión de inversión y en nuestro análisis fundamental, eso no es un elemento. Evidentemente, lo contrario, o sea, lo que te decía antes, que era una situación de partida en que se entendía perfectamente o se entiende perfectamente que consolidación, recorte de costes, sinergias es algo fundamental para que ese sector pueda ganar una nueva vida. Tomar posiciones esperando a ver si me compran, realmente pues puede pasar, porque evidentemente si lo haces o si crees que puede pasar es porque está particularmente barato, en cuyo caso, en teoría, esperamos estar en esos valores.
Hemos tenido también un trimestre complicado para el precio del petróleo y otras materias, bueno, más que trimestre, últimas semanas complicadas. Vosotros tenéis posiciones en compañías energéticas como en Portugal, Galp, por ejemplo, que realmente les está afectando, ¿no? esta queda. ¿Cómo veis el futuro de estas compañías? Pues es muy difícil, siempre ha sido muy difícil un poco, si quieres, predecir, trazar la evolución de estas compañías porque son tan dependientes de la evolución del precio del petróleo y realmente es una variable muy complicada porque pues hay dos componentes fundamentales en esa definición de precio, como suele pasar evidentemente, que es la oferta y la demanda, y nunca sabes por dónde tira. Más a más ahora con el tema confinamiento, el tema Green Deal, ¿no? Esta transición energética que está ocurriendo, no sabemos con qué velocidad y si realmente la vamos a ver como significativa esa reducción de demanda por combustibles fósiles, ¿no? Entonces, más que nunca, creo que realmente es un sector sin gran visibilidad. Evidentemente luego pues las diferentes componentes de sus resultados, pues como el refino también está sufriendo mucho, o sea, les está viniendo por todas partes. Y luego ya, si nos alejamos de lo que es el negocio y nos centramos en lo que es la demanda por la acción, pues otra vez el tema de inversión socialmente responsable ha ganado un protagonismo tan importante que realmente no sabemos si es una tendencia que tuvo un primer impacto y luego ya se normaliza, digamos, en el mercado, o esa oferta o esa demanda, digo, por esos valores, que pues volvemos a funcionar como antes, simplemente en la base de lo que hagan los negocios, ¿no? Entonces, bueno, es una respuesta muy complicada para una pregunta complicada. ¿Qué entradas habéis hecho en los últimos meses en las carteras que nos puedas contar? Mira, yo destacaría dos que hicimos en el Bestinver Bolsa, así que destacables. Y digo destacables porque a nosotros suponen dos convicciones fuertes de valores que a simple vista parecen caros, con lo cual parece aquí una contradicción, ¿no?, de cara a lo que suele ser la base de un análisis de una inversión basada en análisis fundamental, pero realmente todavía les vemos mucho recorrido. Digo los nombres antes, o sea, es Cellnex y Grifols, que, en fin, dos cosas algo diferentes, con un perfil, si quieres decir, defensivo, en fin, una, llamémosle farmacéutica, de cuidados de salud, ¿no? Y la otra de infraestructura de telecomunicaciones, en que, más allá de eso, están ahora claramente en una fase de expansión muy importante. En el caso de Grifols, en la parte de recolección de plasma, incluso recién invertido también en mayor capacidad de fraccionamiento de las proteínas, o sea, y posiblemente podamos tener resultados de propuestas de tratamientos de Alzheimer, como estamos acompañando en los últimos tiempos lo que se va publicando a ese respecto, que puede suponer también ahí un aumento de demanda importante. Entonces, sufrió mucho Grifols por lo del confinamiento, que se creía que a lo mejor pues la capacidad de recolectar ese plasma pues se podía ver afectada. Evidentemente los stocks que tienen pues suficientes para aguantar un buen tiempo, y por lo visto ya se está normalizando otra vez esa capacidad de recolección. Entonces, bueno, y luego tenemos China, que se espera que nos den un poco más de visibilidad con respecto a esa inversión. Evidentemente es algo que parece lógico que vaya a ser un elemento importante de su crecimiento. Bueno, es desde luego una compañía que luego vemos cuando comparamos con otros comparables como CSL en Australia, que debería haber sufrido en la misma medida y no lo hizo. Se ha ampliado muchísimo el descuento en valoración de una respecto a la otra. Entonces, bueno, sumando todo eso, realmente, y habíamos históricamente bajado bastante la exposición, y hemos vuelto a entrar, en fin, con convicción. El caso de Cellnex, bastante conocido de todos, o sea, una historia agregadora
de torres de transmisión de señal para móviles y claramente la oportunidad sigue muy clara. Han hecho nueva ampliación de capital con mucho éxito. Estamos esperando evidentemente que nos digan al final en qué invierten, pero ya hemos visto antes que sí que lo tienen muy encauzado como poco y pues yo creo que no va a ser la última. En el lado de las ventas, ¿hay algo que nos puedas contar ahí también? Bueno, sin entrar en gran detalle, diría, hilando un poco con tu pregunta anterior, por el tema de energía, justamente vendimos Repsol. Nos costó mucho porque evidentemente se la ve bastante barata, pero esa falta de visibilidad al final nos hizo pensar que, bueno, si la reciclamos un poco en historias como las que te he descrito de entradas, pues puede tener más sentido, nos sentimos más cómodos, es algo que realmente podemos, en fin, estimar con mayor grado de certeza y hemos preferido hacer ese cambio. Hay un tema de recuperación económica, en algún momento se ha hundido tanto que en algún momento tendrá que recuperar, ¿no? No sé si ahí, desde el punto de vista de consumo, pensáis que tiene sentido entrar en compañías de ese sector, aunque ahora parezca todo tan negro, en algún momento tendrá que empezar a recuperar, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, no, desde luego. El tema es, otra vez, un poco esa visibilidad. ¿Qué capacidad tenemos realmente de... Ahora acabamos de ver, ¿no? Otra vez rebrote, otra vez algún tipo de confinamiento, con qué velocidad vamos a volver a una normalidad del día a día realmente parecida a la normalidad anterior, ¿no? En que la gente se mueve, la gente trabaja en oficinas, la gente se tiene de buscar trajear, digamos, porque no está en casa. En fin, y aquí evidentemente estoy hablando de consumo, en este caso de textiles, ¿no? de prendas de vestir. Porque estaba pensando en Inditex, justamente pues es una empresa, en fin, ya quitando el tema de la calidad que tiene o no, que evidentemente la tiene, hemos vuelto a aumentar un poco, pero muy despacio porque justamente sí que pensamos que las noticias son buenísimas, están por lo visto logrando claramente un éxito en la parte online y esa, digamos, disminución de necesidades de CAPEX en un futuro van a aumentar aún más su capacidad de liberar caja. Entonces, o sea, realmente nos gusta la historia. El tema está en que, si bien que hemos visto que han en muchas geografías llegado a estar con las tiendas abiertas casi al 100%, hasta qué punto no tenemos el riesgo de que volvamos a ver cierres por regiones, por franja horaria, en fin, que dificulten que la gente que trabaje, aunque lo haga desde casa, acuda a la tienda, en fin, es un tema que hay que ir intentando medir lo mejor que puedas, porque aunque haya sufrido en bolsa, evidentemente, pues nunca va a ser un valor barato. Entonces, bueno, hay que ir ahí midiendo muy bien ese punto de entrada, pero vamos, que es una empresa que sí que nos gusta y sí que ya hemos vuelto a aumentar bastante la posición. Para terminar, sobre todo para los que llevamos muchos años ya siguiendo el mercado, en el caso del mercado español, hace 10, 15, 20 años había tres valores que eran los grandes valores, ¿no? Que eran Telefónica, Santander y BBVA, y este mes ha pasado una cosa, que Santander ha dejado de estar en el top 3 por capitalización y BBVA y Telefónica han dejado de estar en el top 10 por capitalización. ¿Estamos a un cambio estructural en los protagonistas principales del mercado o crees que es una cosa de transición y que volverán a ser un poco los líderes en el futuro? Desafortunadamente ese hecho ocurre por la pérdida de valor de esos valores. A mí me gustaría que pasara más por la subida o la entrada de nuevos players, de nuevos segmentos de mercado que sentimos la falta, ¿no? en el mercado europeo y evidentemente también en el español, ¿no? Pero vamos, dicho esto, son dos sectores que, como ya hemos comentado antes, están bastante complicados, ¿no? O sea, tanto el sector, bueno, hemos comentado el bancario, hemos comentado pues todo lo que tiene que ver con consumo. Aquí el tema de Telefónica es un componente evidente de ese consumo en un mercado, en un sector súper competitivo, ¿no?
Y claro, o sea, Telefónica tiene digamos que un ADN, ¿no?, de compañía monopolista muy grande, ya hubo mucho trabajo hecho, pero sigue siendo quizás el player menos flexible de todos. Y eso es un desafío importante para el equipo gestor. Si a eso sumamos otras geografías, que sí que también sigue siendo un problema, entre comillas, porque no hay forma de tirar y luego tienes problemas de cambiales, ¿no?, de la traducción de la moneda, de divisa, que evidentemente son cosas que van sumando y lastrando más el valor hasta que lo vemos por debajo de 3, o sea que es muy llamativo, ¿no? Pero vamos, son dos sectores que yo diría que por razones muy distintas ambos tienen muchos vientos contrarios que les va a costar mucho vencer. Para terminar del todo, ¿cómo ha evolucionado la exposición neta de Tordesillas? Del Bestinver Tordesillas, pues hemos bajado, pero por dos efectos. Uno absolutamente mecánico, porque teníamos una posición importante en MásMóvil y por la OPA la vendimos, con lo cual bajó la exposición neta, y luego ya por actuación, digamos, voluntaria, hemos rebajado un poco más. O sea, seguimos estando netamente positivos, digamos, de cara al medio plazo, pero sí que es verdad que todos esos elementos que comentábamos como siendo potenciales catalizadores para una recuperación, mientras no se den, pues puede darse lo contrario, ¿no? Y luego tenemos las elecciones americanas, la aprobación del segundo paquete de apoyo fiscal, que no hay forma de salir, y son cosas que el mercado estaba muy pendiente de que pasaran para poder apoyarse en ello, y que no están. Entonces, bueno, al final va dando más paso a una fragilidad del mercado, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Muchas gracias, Vicente. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.